Vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 2, versículos del 1 al 12. Debo decir que, bueno, en esta iglesia, como usted sabe, favorecemos y para nosotros es la prioridad la exposición de la palabra de Dios, la predicación expositiva de la Biblia. Si bien ese es el caso, el día de hoy no voy a exponer el pasaje completo, no será una exposición pormenorizada del pasaje, más bien vamos a centrar nuestra atención en algunos de los versículos de este pasaje. Y entonces le pido para ello que tenga usted, una vez más, le pido su Biblia frente a usted en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. También le pido por favor que oremos, que ore usted por su servidor y que oremos también para que el Señor hable a todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias porque nos permites el gozo, el privilegio de estar en tu presencia el día de hoy en compañía de nuestros hermanos y hermanas. Gracias por darnos tu palabra, la cual ha sido leída a través del culto. Pero en particular, Señor, ahora este pasaje de tu palabra será expuesto aunque sea parcialmente. Rogamos que le des al predicador la capacidad de predicar con claridad tu palabra, pero sobre todo por obra de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que esta predicación de tu palabra sea una exposición de lo que tu palabra dice y no un mero comentario, no una mera opinión humana, sino, Señor, que sea el predicador un heraldo, un embajador que se pone de pie ante tu pueblo diciendo: así ha dicho el Señor. Permite entonces que este sea el caso, para que tu pueblo, escuchando tu palabra, pueda responder como aquellos varones en Jerusalén, quienes compungidos de corazón por la predicación de tu palabra dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta entonces siempre será: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, arrepiéntanse de sus pecados y crean en Jesucristo. Aún el creyente es llamado a un arrepentimiento continuo. Aún el creyente es llamado a la fe en Jesucristo. Te pedimos todo esto, Señor, para gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como mencionaba antes y durante la oración pastoral, sin importar cuál sea su posición, su postura, sin importar cuáles sean sus opiniones y preferencias políticas, bueno, lo sucedido ayer, pues ha conmocionado al mundo entero. Entre las personas que iniciaron el día con un shock, pues se encuentra su servidor. Hasta cierto punto esperábamos que esto sucediera, pero no pensamos, al menos yo no pensé que sucediera tan pronto. La caída del presidente de Venezuela. Yo no estoy aquí para opinar políticamente al respecto. Solo puedo decir, hermanos, que como la palabra de Dios lo afirma, todos los reyes de este mundo, todos los emperadores y gobernantes, todos los imperios, todos los reinos y gobiernos van a caer, tarde o temprano. Solamente un reino permanecerá para siempre, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Yo solamente quiero decir que la caída de este presidente nos recuerda que solo hay un verdadero rey. Solo uno. Y ese es Jesucristo. A lo largo de la historia ha habido muchos reyes. La mayoría de estos reyes falsos,
Y aún aquellos reyes verdaderos no fueron sino solamente una sombra del verdadero rey. El mundo ha visto tiranos, el mundo ha visto opresores, pero todos estos han de caer. La historia que tenemos frente a nuestros ojos, frente a nosotros el día de hoy, es una historia que puede resumirse en la frase que ustedes tienen en su boletín: 2 reyes. Aquí notamos nosotros la existencia y el contraste entre 2 reyes. Un rey falso y un rey que no nada más es un rey verdadero, sino es el verdadero rey. El verdadero rey. Al leer Mateo capítulo 2, somos confrontados inmediatamente con esta realidad. Dice Mateo: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Notamos inmediatamente que Mateo nos presenta 2 reyes. El rey reinante en ese tiempo, al menos sobre la provincia romana de Judea, un estado vasallo bajo el dominio del imperio romano, el rey Herodes el Grande. Y por otro lado, la mención del nacimiento de un rey. Pero no de cualquier rey, sino del rey de los judíos, el verdadero rey de Israel, el hijo prometido de David, aquel que fue anunciado desde el Edén, aquel cuyo advenimiento fue confirmado a lo largo de la historia de la redención. Vemos inmediatamente entonces a Mateo presentar a estos 2 reyes. Uno de estos, como dije, es un rey falso y el otro es el verdadero rey. Y lo que vamos a ver a continuación es el efecto que produjo en el rey Herodes la venida de estos magos o sabios de Oriente, quienes vinieron buscando al rey. Ahora, cuando uno lee la historia, inmediatamente entonces notamos que quizá la pregunta pudiera hasta estar fuera de lugar. ¿Por qué? Porque ellos fueron al palacio y porque ellos preguntaron en el palacio: ¿dónde está el rey? Bueno, el rey está aquí, está en su palacio. No. Nosotros no hablamos de ese rey. Estamos hablando de aquel que nació rey. Estamos hablando de otro rey. Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Era una creencia muy común en el antiguo cercano oriente que fenómenos astrológicos de diferente índole anunciaban cambios geopolíticos en el mundo y sobre todo el nacimiento o la ascensión de un nuevo rey al trono de una nación. Así entonces, estos magos anuncian ahí en el palacio: venimos en búsqueda del rey. Y esto, por supuesto, tuvo un efecto en el rey Herodes. Al ver lo que la palabra de Dios dice aquí con respecto al efecto que tuvo el anuncio del nacimiento del rey en Herodes, seremos confrontados nosotros también. Nosotros también seremos confrontados con la realidad de que en este mundo hay reyes falsos y solamente hay un verdadero rey. Y seremos llamados nosotros a dar nuestra lealtad únicamente al verdadero rey. Y porque Jesús es ese verdadero rey, usted y yo debemos adorarle. Usted y yo debemos postrarnos ante Él. Usted y yo debemos darle nuestra lealtad. Veamos entonces
echemos una mirada al primero de estos reyes, al rey Herodes, quien, por supuesto, no solamente representa, sino que es un rey falso. Bueno, sin ánimo de pasar demasiado tiempo en dar una biografía acerca de Herodes, solamente permítame mencionar que Herodes reinó sobre esta provincia más o menos del año 37 antes de Cristo hasta el año 4 antes de Cristo, es decir, cuando él murió, como lo señala Mateo mismo aquí en su evangelio. Ahora, comentario entre paréntesis, la muerte de Herodes ocurrida en el año 4 antes de Cristo, pues nos muestra que, bueno, en realidad nuestro Señor Jesucristo nació antes de Cristo. Por razones que no hemos de mencionar ahorita, en errores en el cálculo, bueno, Jesús nació más o menos en el año 5 o 6 antes de Cristo. Cuando estos magos llegaron a Belén, Jesús tendría ya unos 2 años o menos, ¿sí? Esto lo sabemos porque el rey Herodes inquirió de los expertos cuándo más o menos nacería el Mesías, dónde nacería, y sobre todo le preguntó a estos magos cuándo habían visto esa estrella. Hizo los cálculos, hizo las matemáticas y él mandó matar a los niños de 2 años para abajo. Jesús tendría más o menos unos 2 años cuando estos magos llegaron a Belén. Así que Jesús nació antes de Cristo, pero eso es otra historia para otro tiempo. El asunto es que Herodes era hijo de un padre idumeo y de madre árabe. Herodes no era judío y por lo tanto Herodes no tenía derecho a ser el rey de Israel. Herodes era un rey espurio, era un rey falso, era un títere, una marioneta del imperio romano que había sido impuesto por los romanos para gobernar sobre esa provincia. Ahora, Herodes en realidad recibió su nombre de Herodes el Grande, pues porque realmente Herodes hizo cosas grandiosas. Entre otras cosas pudiéramos mencionar que él pues reinó con mano dura y mantuvo a los revoltosos a raya. Él evitó revueltas y demás. No solamente eso, sino que Herodes se caracterizó por ser un constructor. Él pues, no era Bob el constructor, sino Herodes el constructor. Y él hizo grandes obras faraónicas, como se dice ahora. Hizo, por supuesto, su palacio hermosísimo. El templo de Jerusalén, el segundo templo, es magnífico, increíble, extraordinario. Por supuesto, la muralla, que todavía permanece, algunos restos de esa muralla exterior ahí de Jerusalén, Masada, Cesarea, entre otras tantas construcciones que hizo Herodes. También él, pues, logró que los jóvenes judíos fuesen exentuados, ellos no tuvieran que hacer el servicio militar. También logró que el imperio romano concediera a los judíos el no participar en la adoración al emperador. Entonces hizo cosas muy buenas, diríamos. Pero también Herodes el Grande era Herodes el cruel, era Herodes el paranoico, era Herodes el celoso, era Herodes el sanguinario. Herodes siempre vivió con el constante temor de que un rival se levantara en su contra. Herodes vivió siempre con el temor de que algún día el verdadero rey vendría a reclamar su trono. Y él sabía que él no era el verdadero rey, ya lo hemos dicho. Él no era étnicamente judío, era un rey falso, un rey espurio. Él no tenía derecho a estar sobre ese trono. Él lo sabía, el pueblo lo sabía, y Herodes sabía que el pueblo lo sabía. Y por eso él vivía en constante pánico de que alguien pudiera reclamar el trono como el verdadero rey. Y precisamente había tiempos en los que en su paranoia Herodes cometió actos muy sanguinarios. ¿Sí? Él
en una ocasión mandó ejecutar a la mitad del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? ¿O qué era el Sanedrín? Pues era la autoridad religiosa de los judíos. Mandó matar a muchos oficiales de su corte. O sea, Juego de Tronos, la serie queda corta ante lo que Herodes hizo. En una ocasión, tal era su paranoia, él hizo ejecutar a su propia esposa, a la madre de su esposa. Bueno, algunos dirán que eso era entendible quizá, pero bueno, hizo ejecutar a su esposa, a su suegra y a 3 de sus hijos, por temor a que le arrebataran el trono. Entonces, usted puede entender la reacción de Herodes cuando estos magos hicieron esta pregunta. Imagínese usted la escena. Llega la caravana. La caravana se dirige al palacio real. Herodes entonces se prepara, ¿sí?, para recibir a estos dignatarios importantes, ¿sí? Pide Herodes que le den sus mejores galas reales para parecer imponente ante estos que venían de Persia o del Oriente. Estamos seguros que mucho más lejos que Tizimín, mucho más lejos. Venían entonces al palacio y Herodes aparece ante ellos y estos preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos? Y Herodes dice: voilà, no. Estamos buscando a aquel que ha nacido rey. Herodes inmediatamente sintió la punzada. Sus peores pesadillas habían llegado a ser realidad. Su peor temor estaba frente a él. ¿Dónde está el verdadero rey? ¿Cuál fue la reacción de Herodes? Lea por favor, versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Herodes se turbó. Herodes en ese momento, usted quizá puede ver hasta las venas tensando. Usted podría ver en su rostro, ¿verdad? El rostro desencajado. Herodes, había sido perturbado en su interior. Herodes estaba atemorizado y entonces la gente oyó que Herodes estaba turbado y toda Jerusalén entonces se turbó con él. ¿Por qué? Porque la gente sabía qué pasaba cuando Herodes estaba turbado. La gente sabía de lo que era capaz Herodes en su paranoia, lo que era capaz de hacer en sus celos enfermizos. La gente sabía de que era capaz este cruel y sanguinario hombre. Había matado a su esposa, a sus propios hijos. ¿Cómo no tener temor? Entonces, esta fue la reacción en Herodes. ¿Dónde está el rey? Al oír esta pregunta, ¿dónde está? Leamos entre líneas. ¿Dónde está el verdadero rey? ¿Qué hizo Herodes? Bueno, inmediatamente Herodes, al sentirse amenazado, decide tomar cartas en el asunto. Y hermanos, verdad sea dicha, comenzando con su servidor. En un sentido, y nada más en un sentido, podemos hasta cierto punto entender esa reacción, porque todos nosotros, en mayor o en menor medida, podemos tener, por supuesto, en una escala mucho menor, una reacción visceral como la de Herodes cuando algo mejor y mayor que nosotros aparece frente a nosotros. Todos, sin excepción. Todos nosotros. Las niñas aquí pueden sentir esos celos cuando nace una nueva bebé, ¿verdad? Ya la atención está en otro bebé. Las muchachas aquí
Quizá puedan sentirse hasta amenazadas cuando de pronto al grupo juvenil llega una muchacha que pues parece más bonita que todas las que están ahí, ¿verdad? Y entonces, pues, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y esto ya lo hemos comprobado aún hasta en los bebés, la reacción de muchas muchachas y quizás hasta de muchas mujeres es cuando entra otra mujer, es el barrido de arriba a abajo, la mirada, así, discreta o no discreta, entra esa potencial competencia y el barrido con la mirada, y la reacción puede ser, no tengo nada de qué preocuparme, o sí tengo mucho de qué preocuparme. Amenazadas en su territorio, ¿verdad? O puede ser, por supuesto, hasta nosotros los pastores, ¿verdad? Un mejor predicador que uno puede sentirse amenazado. Todos nosotros, todos. Una mejor cocinera llegó a la iglesia. Y entonces las hermanas quieren mostrar su superioridad diciendo, es que así no lo hacemos aquí, ¿no? O sea, porque se sienten amenazadas. Aquí no le ponemos sal. ¿Por qué? Porque la otra aparentemente cocina mejor. Y los varones, y los papás, y los maestros, todos nosotros, el empleado, el jefe, todos nosotros. Es más, hasta Woody se sintió amenazado por Buzz Lightyear. O sea, digo, esto es algo que sucede en la vida real y en el mundo de la imaginación. Hasta cierto punto podemos entender la reacción visceral de Herodes. Herodes entonces toma la decisión de acabar con la amenaza. Ustedes conocen la historia. Lo primero que hace es llamar a los eruditos, a los líderes religiosos. Los llama en ese momento, los convoca a todos y les pregunta, ¿dónde dice la profecía que nacería el rey de los judíos? Ve usted, Herodes sabía. Herodes estaba consciente. Y estaba consciente aún de que la misma palabra de Dios había anunciado el nacimiento del verdadero rey. Y estos, con una indiferencia notable, ellos dicen, Belén de Judea, es todo rey porque tenemos cosas que hacer. Y gracias, suficiente en Belén. Y entonces llama a los magos y les da este encargo. Vayan a Belén, encuentren al niño y vengan inmediatamente y dígame, por favor, mándeme su ubicación, por favor, o sea, para que yo vaya y le adore, para que también yo vaya y le adore. Pero eso es lo que quería hacer Herodes. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Obviamente conocemos la historia, los magos, habiendo sido prevenidos por una revelación a través de un ángel, ellos no regresaron a Herodes, pero cuando Herodes se vio burlado, vea usted qué dice el versículo 13. Ahí comienza la narración de cómo María y José son advertidos y ellos, por supuesto, viajan a Egipto para protegerse. Pero vean qué pasó en el versículo 16. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Hay personas que despiden esta narración como falsa, diciendo que esto nunca ocurrió porque esto no se ha registrado ni siquiera en los otros evangelios. Bueno, es que cuando nosotros oímos matanza, y no me malentienda, la muerte de un solo niño es suficiente para que esto sea una atrocidad, pero cuando oímos matanza pensamos en una especie de mini holocausto judío. A los expertos dicen que a lo mucho habrán matado los soldados a 20 o 30 niños en Belén, porque en Belén es un lugar muy chiquito y la demografía ese rango de edad pues no era mucha, ¿verdad? No había muchos niños, pero aún así, este fue un acto de crueldad monstruosa de este rey falso, espurio, usurpador, paranoico, vengativo. Él entonces decide acabar. Ya lo había decidido, por supuesto. Eso es lo que iba a hacer. Él iba a dar muerte a ese rey. ¿Qué reacción ante la Navidad, verdad? Ahora bien, cuando pensamos en esta reacción, bueno, uno se pregunta, uno puede preguntarse,
¿Cómo la gente reacciona hoy ante la Navidad? Bueno, por supuesto, la gente no manda matar niños. O sea, no encontramos a alguien que diga, ¿sabes qué produce la Navidad en mí? ¿Sabes qué produce la Navidad en mi corazón? Querer matar al niño del pesebre. No, nadie dice tal cosa, ¿verdad? Por supuesto que no, aún a los incrédulos, aún a los paganos les gusta la Navidad, ¿sí? Les encanta, quizá por razones nostálgicas o por la razón que usted quiera. Les encanta los sabores, los olores, las canciones, aún los servicios religiosos, los villancicos, la misma historia de la Navidad. Vaya, no hay persona que diga, ¿sabes qué produce en mí la Navidad? Querer matar a ese niño del pesebre. No, por supuesto que no. Ni siquiera el Grinch se atrevió a tanto, ¿verdad? Como diría alguien. O sea, él quería acabar con la Navidad, pero matar al niño. Digo, yo no soy un monstruo como Herodes. Pero por otro lado, tendríamos nosotros que pensar que la Navidad sí produce ese efecto en los Herodes de este mundo. Ahora es cierto que culturalmente hablando, políticamente hablando, religiosamente hablando, Jesús es una amenaza para los poderes de este mundo. Pero no vamos a hablar de ese tipo de cosas. Vamos a hablar de otros Herodes, de usted y de mí. Porque Herodes somos nosotros. Verá usted, como Herodes, nosotros hemos usurpado un trono que no es nuestro. Como Herodes, nos sentamos en un trono que no nos pertenece. A partir de Adán y Eva, en la caída en Edén, todo ser humano se ha rebelado en contra de su rey. Todo ser humano ha cometido traición. Todo ser humano busca el derrocamiento del verdadero rey. Todo ser humano ha reclamado independencia de Dios y autonomía. Es decir, a partir de Edén, todo ser humano que ha nacido, aún de hermosísimos como mi nietecita, ¿verdad? Aún desde su concepción, todo ser humano es un rey rebelde, un rey usurpador. Hemos dicho, yo voy a gobernar mi propia vida. Y vivimos nuestra vida queriendo hacer nuestra voluntad. Vivimos nuestra vida entera desde la concepción hasta la tumba, queriendo ser los reyes de nuestra propia vida. No queremos que nadie mande sobre nosotros. No queremos un rey sobre nosotros. Queremos ser nuestro propio rey. Pero muy dentro de nuestro corazón sabemos como Herodes que nosotros no somos el verdadero rey. Por eso es que la Navidad está bien y que Jesús está bien siempre y cuando Jesús siga siendo ese bebé en ese pesebre. Siempre y cuando Jesús sea ese hermoso niño que es arrullado entre ovejas y vacas por los ángeles y por los pastores. Siempre y cuando sea ese lindo y hermoso y humilde bebé en ese establo, la Navidad está bien para nosotros. Pero no queremos que ese niño crezca. No queremos que ese niño tome su trono. No queremos que ese niño sea lo que él es, el rey verdadero. No queremos que él gobierne sobre nuestras vidas. Entonces, la reacción que Jesús produce en todos es la misma reacción que Jesús tuvo en Herodes. Sí, es cierto. La mayoría de nosotros
La mayoría de nosotros no vamos a reaccionar abiertamente en odio hacia Jesús, en rechazo hacia Jesús. Porque verá usted, los Herodes de este mundo pueden disfrazar lo que son, aún bajo un manto de pseudo religiosidad. Los Herodes de este mundo pueden esconder, pueden ocultar sus deseos homicidas en contra del verdadero rey bajo un manto de piedad, de religiosidad. Vea usted a Herodes aquí. Su primera reacción no fue matar a los niños así abiertamente. No, por supuesto que no. Pero vea que dice aquí Herodes. Vea usted. Le dice en el versículo 7 y 8 esto a los magos. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: vayan allá. O sea, ustedes pueden imaginar a Herodes hablando piadosamente, ¿verdad? Dulcemente, hablando aún con argot religioso. Vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño. Y cuando le hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Herodes puede estar aquí en estas bancas con una actitud respetuosa, política, amable, ¿sí? Saludando a todos, compartiendo la paz del Señor, ¿sí? Inclusive usando jerga cristiana, evangélica. Dios te bendiga, hermano, ¿cómo está? Puede estar ahí cantando las canciones, por lo menos respetuosamente poniéndose de pie para, pues, ahí con las manos aquí al frente, pues, más o menos ahí cantar las canciones, seguir la corriente, saludar a todo el mundo. Herodes puede estar en esta banca, en estas bancas, ocultando su hostilidad hacia Jesús bajo un manto de pseudo piedad. Debajo de ese manto se encuentra un corazón que no se doblega a Jesucristo, una voluntad que no se conforma a la suya, una cerviz que no se dobla, que no se inclina. Detrás de ese manto de piedad, de bondad, se encuentra alguien que dice: yo voy a hacer las cosas a mi modo. Ya escuché la palabra de Dios, pero yo lo voy a hacer a mi modo, a mi conveniencia, de acuerdo a mis principios, de acuerdo a lo que yo quiero. O por lo menos vamos a decir que como Herodes hay, por decirlo menos, suspicacia en el corazón. Me lastimaron en la iglesia. En alguna iglesia me lastimaron. Seguramente me van a lastimar aquí también. Entonces mis reservas. Y siempre viviendo así, como Herodes, paranoico, ¿no? En suspicacia todo el tiempo de que en algún momento ahí van a lastimarme otra vez. Por decirlo menos. Pero por decirlo más, por hablar de la realidad, hay hostilidad, como dice el apóstol Pablo, en el no creyente. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, que la mente carnal no se somete a Dios, porque no puede, ni quiere. Es hostil, no se somete. Y entonces Herodes está ahí diciendo: dígame dónde está el niño para que yo vaya y le adore. Vamos a la iglesia, claro que sí, vamos a la iglesia, ¿cómo no? Claro. Pero ahí dentro, en lo secreto de su corazón, se aferra a un trono que no le pertenece. Y como Lord Denethor, el senescal o administrador del trono de Gondor, cuando oyó acerca de que ese Aragorn, Montaraz del Norte, el verdadero rey, había aparecido, él dijo: el trono de Gondor es mío y de nadie más. Yo no me postraré ante ese Montaraz del Norte. Y usted está aquí también,
ha oído que nació el verdadero rey. Y la Navidad le incomoda por eso. Le incomoda porque sabe que nació el verdadero rey. Porque sabe que usted está usurpando un trono que no le corresponde. Porque sabe muy dentro de usted que usted es un rey espurio y falso. Por eso mucha gente evita ir a la iglesia. No quiere oír. No quiere oír. Por eso mucha gente dice, no, yo no quiero que me hables de estas cosas. Pero los Herodes que están aquí pueden estar disfrazando la realidad con un manto de pseudopiedad. ¿Dónde está el niño para que yo le adore? Siempre que sea un niño, no hay problema. Pero yo no quiero que ese niño crezca y reclame su trono, porque el trono de mi corazón es mío y de nadie más. Malas noticias para usted. Así como Maduro, usted caerá también. Y todos los reyes de este mundo, llámese Trump, llámese quien sea, todos los reyes de este mundo van a caer. Usted también. Usted también. Viene el día cuando toda rodilla se va a doblar ante Jesús. Toda rodilla en el cielo y en la tierra se va a doblar ante Jesús y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y usted es confrontado. Yo no le conozco. Yo no sé qué hay detrás de, ¿dónde está el niño para que yo le adore? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Usted puede aparentar ser un piadoso cristiano cuando en realidad usted se ha aferrado al trono de su vida y usted no reconoce a Jesús como Señor. Está bien Jesús en un pesebre, pero no en mi corazón. Está bien Jesús en el pesebre, pero no sobre el trono de mi vida. ¿Y cómo sabemos esto? Porque usted resiste su autoridad y porque usted quiere hacer las cosas como usted quiere y porque pone pretextos y porque dice que, es que este es hipócrita, este es aquel hipócrita, y pone todos los pretextos que usted quiera. Pero la verdad desnuda es esta, que usted se aferra al trono de su vida y usted quiere hacer las cosas como usted las quiere hacer. Punto. Y no quiere que este libro mande sobre usted. Usted quiere mandar sobre su propia vida. La Biblia le llama, el Señor le llama a arrepentirse. Lo que corresponde es que todo rey falso se arrepienta, se postre ante Jesús, renuncie a un trono que no es suyo y llame a Jesucristo Señor. Y ese es el llamado para usted, sea visitante o sea un asistente de años aquí en la iglesia, sea pastor o sea cualquiera de nosotros. Ese es el llamado para nosotros. Ahora bien, ¿qué reacción tuvo el anuncio del nacimiento del verdadero rey en otros? Hablemos solamente de la reacción de los magos. No vamos a entrar en detalles, solamente qué es lo que corresponde ante esto. Dice que estos magos, cuando vieron la estrella, versículo 10, cuando vieron que se detuvo donde estaba el niño, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Ve usted la diferencia? ¿Ve usted la diferencia? Aquel que por gracia es humilde, ¿sí?, puede regocijarse. Eso me lo recordaba mi esposa el otro día. ¿Sí? Puede regocijarse cuando alguien mejor y mayor aparece. El de corazón humilde, aquel que por gracia, por la gracia soberana de Dios, ¿sí?, puede ver en Cristo lo que es el verdadero rey, se regocija. Ese rey no es una amenaza, al contrario, ese rey es la salvación de su vida. Cuando ve a ese rey reacciona con gozo, abdica al trono del corazón, porque no es suyo para empezar, y con gozo celebra el advenimiento de ese rey. Con gozo le dice, siéntate en el trono, este trono que es tuyo, el trono de mi corazón. ¿Cuál es su reacción? Como dice aquí, cuando vieron al rey, le adoraron.
se postraron ante él y abrieron sus tesoros y le ofrecieron al rey lo mejor que ellos pudieron ofrecerle: oro, incienso y mirra. Tal vez María hubiera preferido unos Huggies Supreme o algo así, pero ellos le presentaron lo mejor de su vida: oro, incienso y mirra. Yo me pregunto, hermanos, si aquellos que llamamos a Jesús Señor, tenemos gozo. Realmente estamos gozosos que Él sea nuestro Rey, que Él gobierne nuestra vida. Realmente estamos gozosos de que su palabra manda sobre nosotros. Y yo me pregunto si nosotros realmente tenemos gozo en postrarnos ante Él, si disfrutamos de estar ante su presencia en adoración, si nos postramos ante Él privadamente en devoción personal. Yo me pregunto si nosotros que llamamos a Jesús Rey, realmente tenemos gozo en abrir nuestros tesoros y darle a Jesús nuestro oro, incienso y mirra. O somos personas que seguimos pensando que lo que tenemos es nuestro y nos pertenece, y que nosotros, si nos sentimos generosos en algún momento, podemos compartir algo de lo que tenemos con Él. Yo me pregunto si realmente la reacción que tenemos ante el Rey verdadero es esta reacción que tuvieron estos magos. Si no es así, bueno, eso no tiene por qué ser nuestra realidad. Hoy mismo podemos nosotros cambiar. Hoy mismo podemos preguntarnos: Señor, ¿realmente me gozo en llamarte Rey? Hay este gozo que es descrito aquí en términos superlativos, de manera hasta hiperbólica y de manera hasta redundante. Se regocijaron con muy grande gozo. Y realmente hay grande gozo en nuestra alma hoy, como dice el himno, en llamar a Jesús nuestro Rey. Se goza en la adoración, hermano. Se goza en ofrendar. Se goza en contribuir a su reino. Se goza en usted en servir. Cuando hay oportunidades para servir a su Rey, ¿cómo reacciona? Hay ese gozo. Es el primero en decir: para mi Rey lo que Él quiera, para mi Rey lo que Él pida. O usted escatima, o usted es agarrado, o usted es egoísta, o usted, bueno, simplemente responde con tedio, responde con fastidio, con hastío. Hay gozo en llamar a Jesús Rey y en servir a Jesús como Rey. Bueno, si no lo hay, pídaselo al Señor. Arrepiéntase, pídaselo. Dígale: Señor, dame esto. Produce en mí esta reacción. Señor, te ruego que yo me goce en ti como mi Rey. Ahora bien, Herodes puede estar aquí, no lo sé. Pero el llamado de la palabra de Dios es este: arrepiéntete, arrepiéntase, renuncia al control de su vida, entréguele su vida entera a Jesucristo, póstrese ante Él como Rey, llámele y confiésele como su Señor. Así que, dos reyes. El único de esos reyes que es verdadero es Jesús. Y Él merece que usted y yo le adoremos, y Él merece que le demos nuestra vida. Que Dios bendiga su santísima palabra. Amén.